Saludos cordiales, profesora Salia. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la novela La Charca de Manuel Seno Gandia. Esta novela es una crítica social a la pudredumbre que se vivía en aquella época en relación a las personas que habitaban en ese lugar. Vamos a iniciar con lo que es la estructura narrativa. La historia lleva una estructura narrativa cronológica, ad hoc desde el inicio. Los hechos se narran de manera cronológica, aunque en ocasiones se presentan algunos flashbacks y algunos monólogos. Veamos la cita. Pensaba en sus intimidades, en sus secretos, en sus anhelos, y en el regio panorama de los montes palpitaba delante de ella como una bandada de golondrinas en lo alto de la montaña. La mancha oscura por el opulento cafetal del galante y un sentimental de repulsión reprimido rencor se le revolcaba en el pecho al recordar la dolorosa historia de sus amores contrarios y del camino de sus ideas bruscamente cortado por la intercepción de aquel hombre odioso a quien ella todavía tan joven debía imposición de un marido de aquel Gaspar, cuya presencia le hacía temblar y cuya imagen amedrentaba. Cita 2. De Blois, perseguido por la justicia, había encontrado en la comarca un buen escondite. Su primo Andújar lo protegía. Este más de una vez desvió a la policía forestal, despistándole y sustituyendo de sus garras la presa. Bien, en cuanto al ambiente narrativo, vemos que en el ambiente físico la obra se desarrolla en su mayor parte en el campo, siendo este un ambiente macro, que era el lugar donde trabajaban los campesinos y donde se reunían a jugar cartas y a beber. Cita. La voz sacudía el aire y reflejando en las laderas bajaba hasta el lecho del río, en donde se apagaba entre rumores de cascadas y remolinos. En la ribera, en cuclillas, sobre una piedra lisa y plana, Leandra lavaba afanosa. Entonces aquí vemos cómo se da ese ambiente macro que se desarrolla en el campo. Otro ambiente que se da dentro de la obra es un ambiente micro, que es en el momento en que se encuentran en las casullas donde habitan los personajes. Veamos la cita. Un día pasó Martín gran susto. Había ya anochecido y toda la choza se disponía al sueño. Habiéndose colocado las gallinas en la más alta rama del árbol más cercano, habíase atado el cerdo a uno de los débiles estantes de la cabaña. Había apagado el rescoldo del hogar y por último, como escudo contra las acechanzas de afuera, habíase colocado la gran hoja seca de palma que hacía con impenetrabilidad de criba el papel de puerta. Entonces aquí vemos cómo era la choza, que era el ambiente micro donde habitaban los personajes de la obra. En cuanto al ambiente psicológico, vemos que los personajes de La Charca, en su mayoría, vivían sumergidos en la mediocridad de sus propias vidas, sin mirar más allá. Son personajes estáticos y vacíos, que no conocen la moral. Las mujeres vivían sometidas a sus esposos, a sus maridos, sin poder encontrar una salida para el maltrato y el abuso que sufrían por parte de estos. Veamos la cita del ambiente psicológico. Vivía ella infeliz, contrariada, unas veces iracunda y otras lamentándose y suspirando, derramando lágrimas furtivas. Entonces aquí vemos cómo las mujeres del pueblo sufrían a manos de sus maridos. En cuanto al ambiente sociocultural, eran de clase baja, las viviendas eran casullas y las vestimentas eran antiguas, modestas según la época. Cita. Las muchachas engalanábanse con vestidos de regencia o de lino amarillo y cintas de colores vivos. Muchas pretendían ser flores en el peinado o a lo largo de las trenzas de cabellos lacios y negros. Otras retorcíanse el pelo formando un rodete que sostenían con horquillas en el vertiente de la cabeza. Aquí vemos en esta cita cómo era la parte sociocultural que se desarrollaba dentro de la obra. En cuanto al lenguaje de la obra, vemos que el lenguaje utilizado es un lenguaje popular, casi vulgar,
típico de las personas del campo. Vemos la cita. Si no me la quitan de las manos, mato esta tarde a ese cochino de Montesa. Entrometido, estábamos en la cuesta del río, algunos amigos, distrayéndonos con una jugadita. Yo estaba ganando y se había presentado una sota que si llega a jugarse arranca el banquero. De Blas barajaba y yo iba a virarse cuando acierto a pasar Montesa se para, nos mira y dice, bandidos, ¿qué hacéis ahí? Lo que nos da la gana. Estáis jugando a los prohibidos. Si el comisario viene, figúrese usted, el comisario es Andújar y siempre que jugamos nos cobra un chavo para cada as. Y a usted, ¿quién le mete en lo que no le importa? Entonces aquí vemos cómo era el lenguaje, que era un tanto coloquial y en algunas ocasiones vulgar, cuando habla entrometido. Entonces aquí vemos cómo hay algunos vicios del lenguaje que se utilizó dentro de la obra. Ahora veamos las figuras literarias presentes en la obra. Tenemos una sinécdoque, que la sinécdoque se denomina a una cosa en relación del todo por la parte o viceversa. Veamos la cita. Quiero que me tomes una copa, vamos. Vemos una metáfora que es una analogía, una relación sutil de semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Pusiste en ella tu pie de tigre. Aquí vemos entonces cómo en la metáfora es tu pie de tigre, como que la marcó. El símil que establece una relación de semejanza entre dos elementos y siempre viene introducido por un elemento relacional o explícito. Veamos la cita. Los colores brillaban como chispas de luz. En cuanto a la siguiente figura literaria que tenemos es una anáfora, que consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Aquí vemos la cita, ni yo ni yo. También tenemos una sinestesia, que es una mezcla de sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles, y que asocian elementos procedentes de los sentidos físicos con sensaciones internas, o sea, con los sentimientos. Vemos la cita. Y un verde suave parpadeaba. Ahí vemos cómo entonces tiene una sinestesia táctil, un verde suave. También tenemos un hipérbato que consiste en la alteración del orden habitual de las palabras dentro de una oración. Veamos la cita. De mí no tema usted nada. En vez de decir, usted no tema nada de mí. Ahí vemos cómo se da la alteración del orden gramatical de la oración. También tenemos una paradoja, que es un hecho o una frase que parece oponerse a los principios de la lógica. Veamos la cita. La culpable sin culpa. Entonces aquí vemos cómo esto es como un tanto ilógico cuando se dice la culpable sin culpa. Con esto entonces culminamos nuestra participación en cuanto al análisis de la novela La Charca. Nos ha parecido una novela bastante interesante. Muestra bastante cómo era la sociedad de aquella época y cómo la sociedad marginada de aquella época. Pertenece al realismo social, donde se muestran las sociedades tal y como son, y nos pareció bastante interesante y realmente que fue de gran ayuda para nuestra labor, la labor que estamos realizando en este momento. Saludos.